Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio, quiero presentarles a las expositoras que impartirán la sesión de hoy. Primero, nos acompaña Anita Ovalle. Es psicóloga clínica de la Universidad del Desarrollo. Tiene un máster internacional en terapia breve estratégica, modelo de Giorgio Nardone, del Centro de Terapia Estratégica. Además de tener formación como supervisora clínica en el Centro de Especialistas en Intervención Estratégica, MIT. También nos acompaña Antonella Longo. Es psicóloga clínica de la Universidad Central de Chile, magíster en psicología clínica con especialidad en psicoterapia estratégica breve de la Universidad Gabriela Mistral. Tiene un máster internacional en terapia breve estratégica evolucionada, modelo de Giorgio Nardone del Centro de Terapia Estratégica. Le vamos a dar paso a las expositoras para que comiencen con la sesión de hoy. Profesoras, todo suyo la sesión. Gracias, Eli. Hola a todos. Vamos a compartir entonces la presentación para poder partir. Hola, hola, buenas noches todos. Bueno, como ya les mencionaron, Henry, somos Anita y Antonella, quienes estaremos presentando, ¿cierto?, este seminario de hoy que se tratará sobre los beneficios de planificar tus procesos desde nuestra mirada de trabajo, que es la mirada estratégica. Y el por qué estamos aquí hoy tiene que ver para contarles un poquito sobre estos beneficios, ya que la próxima semana vamos a estar dictando un curso, el curso que se llama Planificación Eficaz desde una mirada breve estratégica. Bueno, como ya les mencionaron, yo soy Anita, ella es Anto, las dos dedicadas a la clínica hace muchos años atrás, desde el 2008 más o menos. Y ahí alrededor de esos años también nos conocimos en un postítulo donde aprendimos sobre terapia breve estratégica, donde nos formamos como supervisora y juntas trabajamos también en una consultora alrededor de 8 años como supervisoras clínicas a cargo de una red de alrededor de 100 psicólogos de distintos enfoques, pero donde íbamos supervisando sus procesos, que eran procesos acotados, con números definidos. Luego, definido de sesión, perdón. Luego, el 2016, formamos Supervísate, que es el nombre que ven ahí, supervisate.cl. Ese es como nuestro hijo, que ya tiene 8 años, que surge desde nuestra necesidad como psicólogas clínicas de generar espacios de reflexión, de análisis, desde una forma compasiva, libre de juicio. Y bueno, también trabajamos en distintos programas de pre y posgrado como supervisora. No vamos a seguir sobre eso. Aquí, Anto, te doy la palabra para que te presentes. Sí, sí. Bueno, ¿por qué les queríamos contar esto? Anita y yo, o sea, además de lo académico, les queríamos comentar que también desde lo experiencial y vivencial, trabajamos mucho con psicólogos clínicos en supervisión clínica. Eh, y desde ahí el seminario de hoy también, ¿no? Que este enfoque, esta forma de mirar los procesos terapéuticos desde la terapia estratégica breve, eh, tiene una utilidad que nosotras vemos. Entonces, hoy les queremos contar un poquito como desde lo teórico, pero también desde nuestra experiencia en lo práctico, cómo sirve, para qué sirve y qué ha ido pasando con esto. ¿Sí? Entonces, por eso también les queríamos contar un poquito de supervisate.cl, de nosotras, pero también desde la experiencia, no solo desde la teoría y los títulos, que eso ya lo podremos conocer más adelante, ¿no? Entonces, para empezar, eh, hoy día tenemos dos grandes objetivos con este seminario, ¿sí? El primero es introducir el paradigma desde el cual se sitúa el terapeuta, perdón, estratégico, para mostrar cómo se construyen y mantienen los problemas desde esta perspectiva, ¿sí? La mirada estratégica breve, como cada enfoque en psicología, ¿no? Tiene una forma de entender a las personas, a los problemas, ¿no? Y de dónde enfocarnos.
Entonces hoy día les queremos mostrar un poquito este paradigma como una introducción a esto, ¿no? Y el segundo objetivo es conocer los beneficios de planificar un proceso de terapia desde el inicio hasta su conclusión. En el fondo, en este enfoque, en esta mirada, nosotros planificamos los procesos de terapia, ¿sí? Eh, Hay planificación del proceso en sí y también de cada sesión, ¿sí? Y el cierre de la terapia, el alta terapéutica, también se ve y se trabaja, ¿ya? No es como un momento que llegue de sorpresa. Entonces también les queremos contar brevemente de qué va pasando con todo esto, ¿ya? Y para esto los queremos invitar primero a cuestionar una pregunta, o sea, a contestar una pregunta, y es, ¿qué sabes tú sobre terapia breve estratégica? Para eso los invito a que escaneen el QR o se metan a menti.com y pongan ese código que es el 52532214, ¿ya? Que se lo repito, el 52532214, porque nosotros también sabemos que hay mucha gente y queremos saber un poquito qué es lo que ustedes ya saben sobre la terapia breve estratégica. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esto para compartir el Menti, ¿sí? Y para ir mirando sus respuestas. ¿Sí? Así que ahí cuando se metan a ese QR van a ir apareciendo. Entonces, ¿qué empieza a aparecer de lo que ustedes saben, ¿no? Que son terapias cortas con objetivos claros, ¿ya? Que no se pueden usar en todas las psicopatologías. Interesante eso. Soluciones buenas y rápidas que en nuestra realidad de país es una forma muy útil. En nuestra realidad país será Chile, porque vi que hay gente de Colombia, de México, pero tengo entendido también que son realidades a veces similares. Kelly, cuéntenos. Disculpen por interrumpir, pero ¿será que nos pueden volver a mostrar el código para que los chicos puedan... Te lo puedo dictar para Ah, no... eso. Sí, sí, Ya, por favor. Gracias. es menti.com, Ujú. esto es 52532214. Gracias. ¿Qué más? Soluciones desde diferentes perspectivas, interesante también. Es una terapia breve estratégica, está enfocada en utilizar técnicas específicas para soluciones rápidas. Se enfoca en emplear estrategias eficaces, adaptadas a cada paciente, intentando acortar el tiempo de trabajo. Lo relaciono con la terapia centrada en soluciones, terapia con un objetivo específico a trabajar. Bueno, la terapia centrada en soluciones es parte de la terapia estratégica breve. Ahí les voy a contar un poquito más. Modelo terapéutico con objetivo específico, terapia centrada en objetivo a trabajar en un número determinado de sesiones. Ay, acá no alcanzo a ver, se utilizan pocas sesiones, me imagino. Eh, ya, todos saben un poco eso, ¿no? Enfoque constructivista, uso del lenguaje one down, terapeuta como curioso experto en el lenguaje, visión en el futuro, soluciones intentadas, enfocado en lo que la persona quiere. Enfocado en un motivo de consulta en específico, por ejemplo, ansiedad, autoestima. ¿Ya? Ahí, Anita, ¿tú ves esta columna? Porque a mí me tapan las fotos. O sea, Yo no veo nada, por eso no he leído ninguna respuesta, porque no puedo ver ni una respuesta. Es que ya. vemos la pantalla de Menti pequeñita. No sé si hay manera que... A mí grande, perfecto. Ya, Claro, pues, es por eso. se las voy leyendo. Alguien dice, no lo conozco. Así que la persona que dijo no lo conozco está perfecto, porque ahora se va a llevar como una idea de lo que es, ¿no? Terapia relativamente más corta, con métodos concretos, enfoca un problema específico del paciente. Nosotros les preguntamos qué saben porque nos llama la atención esto, como qué es una terapia corta, qué es una terapia larga, qué será terapia más corta de lo habitual. Alguien dijo por ahí, no se pueden trabajar todos los temas o no se pueden trabajar todas las patologías, eh, ¿ya? O no sé mucho, dice alguien aquí. Se enfoca en el problema, en lo principal, enfoque de psicoterapia centrado en encontrar soluciones rápidas y efectivas, aquí también muy poco, se enfoca en lo que el paciente trae en ese momento, me imagino que se refiere al problema que trae el consultante en el presente, ¿cierto? No en ir Ujú.
Sao. No es más corta en sesiones, sino en el enfoque, breve por la manera de ver la terapia y si se puede trabajar de cualquier patología. Ya, ahí tenemos Claro, discusión. Ya, exacto. ya, terapia enfocada en objetivos en conjunto a lo que el paciente desea, centrar la solución más que en el problema. Ya. Es interesante para nosotras saber lo que ustedes saben, ¿no? Para ir también viendo la información que les entregamos y cómo ustedes, de forma activa, también pueden ir contrastando lo que saben con lo que nosotras vamos exponiendo, para que también, si tienen preguntas, las puedan ir anotando para que lo podamos conversar al final, ¿ya? No la conozco, dicen por ahí. Bien. Un enfoque que busca soluciones de manera rápida y efectiva. Vemos que se repite, ¿no es cierto?, en varias partes lo rápido, corto, efectiva. También, como decía por ahí, no se puede trabajar todo tipo de patología. Hay como ciertos mitos que a veces se van haciendo sobre como en distintos enfoques, que el psicoanálisis es largo, ¿cierto? Y por ahí alguien decía que no tiene que ver, lo corto no tiene que ver con el número de sesiones. Pareciera que esa persona, ¿cierto?, sabe un poquito, ha leído y está más instruido sobre lo que tiene que ver con esa palabra de breve, breve estratégico. Sin embargo, lo chulo también es que aparece harto y que tiene mucho que ver con el enfoque, el aquí y el ahora, el presente, el focalizar, el poner un objetivo, un motivo de consulta. Lo que no apareció por ahí, que es súper importante, son los recursos. También es algo que, o quizás no lo alcanzamos a leer y alguien lo dijo, ¿no es cierto? Los recursos. También yo vi que pusieron por el lado, por el chat, un circuito que mantiene el problema. O sea, pareciera que hay hartas personas que igual han escuchado algo de esto y otras que no saben tanto. Bueno, esperamos que este espacio de una hora les pueda ayudar a, a llevarse una idea del beneficio sobre planificar para que se motiven a tomar el curso, porque no porque lo hagamos nosotras, sino que porque es sumamente útil tener un mapa de cómo aproximarse y enfrentar un proceso de cambio. Sí, así es. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para volver a la presentación, ¿no? Lo importante, como decía, es que hay distintas personas con distintos conocimientos para que vayamos viendo y vayan quedándose con una idea y ojalá tener preguntas para después, ¿sí? Que la idea nuestra es ojalá contestar lo más posible, pero si no, después podemos ver la forma de que nos contacte. Bueno, entonces, como les planteamos al principio, ¿desde dónde se sitúa el terapeuta? ¿No? El terapeuta estratégico. Y ahí varias personas hablaron de esto. Lo primero y más importante a saber, desde como dónde nos paramos, es que el terapeuta estratégico, como el paradigma, la base de esto, es el constructivismo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en el fondo, como lo vemos nosotros, como este paradigma, este gran paraguas que cubre todo, es que no existe una sola realidad, ¿no? Sino que depende del observador. Por lo tanto, no hay una sola realidad única, incuestionable, inamovible, sino que va a depender mucho de cada persona y cada persona con la que cada uno de nosotros trabaje. ¿Sí? ¿Y esto por qué es importante en terapia? Porque finalmente es fundamental que el terapeuta que se sitúa en esta mirada logre identificar qué es lo que problema a esa persona en particular, ¿no? A esa persona como individuo único, que no va a ser igual que a la persona de al lado, aunque sea el mismo problema. ¿Sí? ¿Me explico? De la forma en que a mí me problema algo no es la misma que la problema a la persona de al lado, aunque sea el mismo estímulo, el mismo problema. ¿Ya? Entonces nosotros en nuestro rol de terapeuta tenemos que lograr entender específicamente a cada persona desde su propia como cosmovisión de vida, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y planteaban ahí en el Menti desde una postura de curiosidad. Y efectivamente, nosotros nos movemos y nos planteamos en el proceso terapéutico desde la curiosidad, de mirar ojalá con ojos de niños. No sé si ustedes comparten con niños, pero los niños pequeños
miran el mundo así, hacen muchas preguntas porque no saben, y hay una curiosidad genuina de querer entender y querer saber, ¿sí? Y esa es la postura que tiene el terapeuta, ¿ya? Nosotros aquí planteamos que uno como terapeuta es especialista en terapia, pero nuestro consultante, ¿sí? O nuestro cliente es el especialista en su propia vida, es el que sabe, el experto en su vida. Por lo tanto, yo voy en una postura de aprender del otro como experto en su vida, ¿sí? Por otro lado, entonces está el conductivismo. Después, como en la década de los 70, se crea en Estados Unidos, en California, específicamente en Palo Alto, el MRI, ¿ya? Que es este centro de terapia breve estratégica, que nace teniendo como gran referente a Milton Erickson, ¿sí? Para los que no lo conocen, Milton Erickson era un tremendo terapeuta, aunque él no se definía como terapeuta. Sin embargo, tenía conversaciones con personas que tenían ciertas dificultades y a través de estas conversaciones se lograban cambios, ¿ya? Entonces el MRI de Palo Alto toma esta forma de trabajar de Milton Erickson que él nunca ordenó, ¿cierto? Pero acá en el MRI la toman, la investigan y ven cómo desde esta forma también se puede ir creando una nueva forma de terapia, ¿sí? Y lo novedoso que tenía esta manera del MRI es que empezó a establecer focos de trabajo en psicología, en terapia, que fueran muy claros, ¿sí? O sea, la persona que llega a terapia con un problema más bien ambiguo, aquí se empieza a enfocar, ¿no? Y a puntualizar, ¿cierto? Entonces se establece un foco muy claro y lo principal, y que es la novedad en esos minutos, es identificar cómo esta situación que hoy es un problema llegó a ser un problema, ¿sí? En el fondo, cuál fue la forma en que llegó a ser problema y cómo eso se ha mantenido. Y eso se hace a través de lo que llamamos soluciones intentadas, ¿sí? En el fondo, se plantea que las personas tenemos problemas porque hay algo que nos da problema y hacemos intentos por solucionarlo, y en esos intentos hay algunos que no funcionan y perseveramos en ello. Y eso, mantenido en el tiempo, se va generando en ese problema, ¿sí? Entonces, en el MRI plantean que hay que identificar eso para luego hacer un cambio en estas soluciones intentadas, un cambio que sea 180 grados opuesto a lo que se está haciendo, ¿ya? Un poco con la idea, la base que si hago más de lo mismo, obtengo más de lo mismo. Si hago el contrario, voy a obtener otro resultado, ¿ya? Dentro del MRI también se formaron Inso Kim y Steve D. Chaser, ¿ya? Y ellos quisieron darle como una vuelta más a esta mirada y crearon la terapia centrada en soluciones, que ahí también la nombraron en el Menti. La terapia centrada en soluciones está dentro de la terapia breve estratégica, solo que ellos hacen como una nueva mirada, ya que el MRI trabajaba desde el problema. Se identifica un problema y desde ahí se trabaja. En cambio, estos autores plantean que vamos a trabajar en las soluciones. Es decir, yo no necesito saber cómo se forma y mantiene un problema para poder solucionarlo. Lo que sí necesito saber es cómo se soluciona, ¿ya? Y cómo se soluciona a partir de encontrar y buscar los escenarios libres de problema y cuáles son las excepciones a este problema. Al identificar eso, yo puedo amplificar esto y de esa forma trabajar en esa amplificación de solución, saliéndome del problema, ¿ya? Bueno, y si se dan cuenta, que también lo dijeron en el Menti, todo esto está centrado en el presente, ¿no? Nos enfocamos en el problema presente, buscando soluciones en el presente y para el futuro, ¿ya? Y luego, en una tercera etapa, aparece Giorgio Nardone, que como ahí dijeron, nosotras nos hemos formado con él. Giorgio Nardone actualmente está vivo, ¿ya? Giorgio Nardone es un filósofo italiano que luego, me parece que como en los 90, se fue a formar en Palo Alto y se formó con Paul Watzlawick, que fue uno de los iniciadores del MRI en Palo Alto. Y Giorgio Nardone venía con toda su background de filosofía, ¿no? Entonces, junto a Watzlawick, hicieron algunas adaptaciones de la terapia breve estratégica, donde ellos establecieron y se dieron cuenta con sus estudios de que hay ciertas situaciones donde es más útil trabajar desde el problema y hay otras donde es más útil trabajar desde las soluciones. Por lo tanto, integraron ambas miradas, agregándole aparte
lo que traía Nardone, ¿no? Que tiene que ver mucho con la retórica, con el uso del lenguaje, ¿sí? Como con la finura del uso del lenguaje en la retórica, agregando también elementos de la hipnosis sin trance, ¿sí? Y con esto establecieron distintas formas de trabajar con distintos problemas, hicieron varios protocolos para ir enfrentando los distintos problemas, y cada protocolo se puede elegir a partir de un diagnóstico operativo. En el fondo, en la terapia breve estratégica, nosotros hacemos un diagnóstico, sin embargo, no es como el diagnóstico del DCM o del CIE-10, es un diagnóstico operativo de, finalmente, cómo está funcionando, cómo opera esto que problema a la persona, para hacer un cambio en ese funcionamiento, ¿ya? Y esto entonces tiene varios beneficios que vamos a ir conversando ahora. Y entonces, como decía la Anto hace un ratito, cómo se construyen y se mantienen los problemas tiene todo que ver con las soluciones intentadas, ¿no es cierto? ¿Y qué son las soluciones intentadas? Es cierto, para que una dificultad se convierta en un problema, postulan que la forma en que se intenta solucionar, mantenida en el tiempo, es lo que transforma la dificultad en problema. En el fondo, ese circuito interaccional de soluciones intentadas, repetidas en el tiempo, perpetúan y construyen, se transforman en un problema. Y uno dice, chuta, pero los seres humanos estaremos limitados, que seguimos haciendo más de lo mismo y no nos damos cuenta. ¿Por qué mantenerlo, no es cierto? Si no me soluciona el problema. Pues la verdad que esas soluciones intentadas sí tienen una cuota, una dosis de retorno, de feedback, ya sea a corto plazo o que no sea suficiente. Me explico. Por ejemplo, imagínense es como un burro que necesita comer, tiene hambre y alimentar a su familia. Y entonces todos los días este burro va y se golpea contra un árbol para en el fondo sacudirlo y remecerlo y así que este árbol de pera bote alguna fruta o de manzana y poder alimentar a su familia. Pues cada vez que él hace esto de golpear y sacudir el árbol, efectivamente caen frutas, pero no caen suficiente número de frutas que permita alimentar a su familia. Entonces, sigue ocupando la misma solución porque pasa el hambre, pero no logra alimentar al otro. Entonces se perpetúa y aumenta el problema. Ejemplos quizás más en la cotidianidad es cuando una persona tiene miedo a algo y lo evita, a corto plazo, ¿cierto? Esa angustia bajó. Yo no tengo que enfrentar eso, lo evito, ya pasó. A corto plazo me da ese retorno, pero a largo plazo sostiene mi problema y lo confirma de que no soy capaz de enfrentar eso. Entonces, es muy útil y importante describir minuciosamente el circuito del problema con el objetivo de saber dónde intervenir y dónde romperlo, ¿ya? Y para conocer un circuito, tengo que conocer todas las soluciones intentadas de los distintos integrantes que conforman este circuito y además saber qué pasa antes y qué pasa después, cosa de poder construir esa pauta interaccional que mantiene el problema y que también nos va a dar la luz donde interrumpirlo. Podríamos decir que un circuito es como un corte en la experiencia que nos transmiten nuestros consultantes. Entonces, en el fondo, se elaboran en una conducta y esa conducta incluye la emoción, el pensamiento, toda la experiencia. Y nosotros al conocerla bien, cómo se sostiene, podemos ir a entonces definir dónde intervenir.
en ese circuito que obviamente para que sea un circuito tiene que repetirse en el tiempo. Si no se repite, no perpetúa y no se sostiene. Entonces, como decía la Anto cuando hablaba de constructivismo y de la mirada de donde nos posicionamos, aquí no es el problema en sí, sino que es la forma en que las personas manejan y entienden ese problema. Y para esto es sumamente importante contestarnos esta pregunta. ¿Quién hace qué que representa un problema para quién? ¿Y cómo es esto un problema? Ejemplo, una mujer que se separa de su pareja. Para ella, para una puede ser problema porque se va a quedar sola. Para otra se puede ser problema porque ¿qué van a decir los demás? Em, Porque su religión no lo permite. Entonces es muy importante darse cuenta que el cómo es problema para cada persona es muy particular y no es obvio, porque no todos lo vivimos igual. Y eso es esta pregunta de quién hace qué que representa un problema para quién y cómo es que es un problema, eh, nos va a ayudar a identificar y decidir dónde, cómo y con quién intervenir dentro de esa pauta interaccional. Entonces, dentro de esta misma idea, como plantea Anita, entonces, ¿para qué planificar la terapia? ¿Ya? Y esta es una pregunta súper importante porque nosotros sabemos, y nos pasa mucho, la Anita y yo hacemos clases en universidad, estamos con los alumnos de último año en las prácticas clínicas, y nos pasa mucho que nos comentan como, no en todas partes se planifica, ¿por qué tanta planificación? ¿No? Y aquí efectivamente la terapia estratégica se planifica. Hay una planificación a largo plazo, como del final de la terapia, pero también hay una planificación sesión a sesión, ¿ya? Y para esto nosotros tenemos que identificar cierta información que es útil para el proceso, ¿no? Y lo primero es identificar si tengo o no un cliente con quien trabajar, ¿ok? Y hablamos de cliente y no de paciente, porque yo busco una persona que se involucre de forma activa en lo que está haciendo, ¿ya? Un cliente es alguien que elige un servicio y se involucra en esto, ¿no? Mientras que un paciente es alguien que recibe pasivamente lo que está ocurriendo, ¿sí? Acuérdense que hablamos que el lenguaje acá era importante, ¿ya? Entonces nosotros en general hablamos de cliente o de consultante. ¿Y qué hace que una persona sea un cliente? Hay tres características que son súper importantes para poder identificarlo. Lo primero es el grado de motivación, el poder de cambio y si existe un problema psicológico a trabajar, ¿ya? ¿Qué pasa con el grado de motivación? Nosotros trabajamos con sistemas consultantes, ¿ya? Un sistema consultante puede ser una persona como pueden ser más de una, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es definir dentro de este sistema, que tiene que ver con todas las personas que están involucradas en la situación que se quiere cambiar, vamos a identificar quién es o quiénes son los que están más motivados. Porque entendemos que la persona más motivada tiene más ganas de hacer un cambio. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, va a enganchar más rápido también con lo que se quiera trabajar, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿quién tiene el poder de cambio? Porque yo puedo estar muy motivada por hacer un cambio, pero si ese cambio no depende de mí, tengo un tope, ¿sí? Por poner un ejemplo, si yo trabajo con un adolescente con fobia social, por ejemplo, y yo a ese adolescente le doy de tarea que salga a las 8 de la noche a la calle, y llega a la sesión siguiente y me dice, no lo pude hacer, y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que mi mamá no me da permiso para salir a esa hora a la calle, ¿sí? No es él el que tiene el poder de cambio en ese caso, en esa situación, sino que es la madre. Por lo tanto, sería importante incluirla, ¿sí? Y si tiene un problema psicológico a trabajar, muchas veces la gente llega a terapia con problemas que no son psicológicos, ¿sí? Entonces ahí nos vemos de manos atadas porque no hay mucho que hacer. Entonces, bueno,
aquí los objetivos, el motivo de consulta se co-construye, entonces es importante que podamos co-construir un objetivo o un problema que sea psicológico y que podamos abordar, ¿no? Abordar también considerando el contexto, en el fondo cuánto tiempo tenemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando llega gente que dice, tengo miedo a viajar en avión y vengo contigo porque sé que como que me han recomendado que puedes trabajar en esto, y uno le pregunta, ¿cuándo tienes tu próximo viaje en avión? Y te dice, en 3 meses más, ok, tengo 3 meses. Entonces, esas son variables que tengo que considerar cuando construyo los objetivos, ¿sí? También, como decía la Anita y como hablamos antes en constructivismo, tengo que entender cómo esto es problema para esa persona. No va a ser igual para cada persona. Entonces tengo que entender cómo para esta persona en particular esta situación es problema. Y para eso, y luego de eso, voy mirando las soluciones intentadas, ¿no? Las soluciones intentadas del consultante y de quienes lo rodean que están involucrados en el problema. Y ahí las preguntas son, ¿cómo y qué hace cada uno de estos integrantes que hace que este problema se perpetúe? ¿Cierto? Y con esto también voy identificando patrones interaccionales, ¿sí? O patrones conductuales también que van manteniendo ese problema, ¿ya? Entonces, como nombrábamos antes, ¿cierto? Las soluciones intentadas son la forma que va teniendo el consultante para enfrentar su problema, ¿sí? Y pueden ser exitosas o no exitosas, ¿ok? Las no exitosas son las que repetimos constantemente y van perpetuando el problema, y las exitosas son las que nos dan cierta solución al problema. La gente que llega a terapia siempre tiene soluciones intentadas, ¿ya? El ir a terapia nunca, o para no ser tan absoluta, pero la gran mayoría de las veces no es el primer intento de solucionar algo. Las personas hacen intentos previos y luego llegan a terapia. Entonces, hay veces que no los identifican de inmediato, pero tenemos que nosotros ir buscándolo, ¿sí? Y si hubiesen muchas soluciones intentadas exitosas, probablemente no habría problema, entonces tampoco llegan a terapia, ¿sí? Entonces tenemos que poder identificar las soluciones intentadas, las no exitosas y las exitosas. Otro ejemplo de solución no exitosa, por ejemplo, que es el típico que nombra Václavic en los libros, es como, yo sé que para llamar a un ascensor aprieto el botón, ¿no? Y si el ascensor se demora, lo aprieto, aprieto. No por apretarla 15 veces, ese ascensor va a llegar más rápido. Sin embargo, yo sigo haciéndolo, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto definido, es útil definir el tipo de intervención que vamos a hacer, ya sea centrar en la solución o en el problema, ¿no? Entonces, si es en la solución, tenemos que ir a ver dónde están las excepciones y dónde está el espacio libre de problemas para poder ir amplificando eso. Si es en el problema, centrarnos en las soluciones intentadas para buscar el 180, ¿no? Algo 180 grados contrario a lo que se está haciendo, ¿sí? Y ahí vamos buscando tácticas concretas que ayuden para este cambio. Por ahí en el Menti también nombraron, se pueden usar distintas tácticas o distintas estrategias desde otro lado. Efectivamente se puede ir complementando lo que sea útil para ese consultante, ¿sí? Cuando queremos cambiar conductas, por ejemplo, en las soluciones intentadas, es muy importante que cuando vamos a eliminar una, tenemos que reemplazarla por otra, ¿sí? Si nosotros solo eliminamos una conducta, ya sea una conducta de pensamiento o de acción, digamos, si nosotros no la reemplazamos por otra, lo más probable es que esa conducta vuelva a repetirse. En el fondo esto es como que sacamos algo y queda un espacio vacío. Ese espacio vacío se va a volver a llenar, ¿sí? Y se va a volver a llenar por lo que el sistema tiende a hacer, que es la homeostasis, que es la forma en que tiende a funcionar. Entonces nosotros tenemos que buscar una conducta alternativa y que sea más sana o más adaptativa para la persona, menos problemática, ¿ya? Y eso lo vamos trabajando ahí en las soluciones intentadas, ¿sí? Y algo que es fundamental en esta mirada es que nosotros tenemos que crear una experiencia emocional correctiva, ¿ya? Una novedad grande que tiene el modelo de terapia estratégica es que antes se pensaba, bueno, todavía se piensa, ¿cierto? Desde muchas miradas que para generar un cambio primero tengo que entender lo que me está pasando, o sea, desde lo cognitivo, tener una comprensión para luego tener una conducta distinta y así una emoción diferente. Este modelo lo que plantea es que lo primero es que yo voy a experimentar
emocionalmente algo distinto para luego explicármelo diferente y así logro actuar distinto. ¿Sí? En el fondo parte por la emoción. Y esa emoción se genera con una experiencia emocional correctiva que nosotros intentamos que ocurra, que la intencionamos en la terapia. ¿Sí? Eh, es- yo siempre digo que esta terapia tiene la premisa, la base de que el cambio no ocurre en la hora de terapia, sino que ocurre fuera, en la vida de la persona. Por lo tanto, nosotros intentamos que esa experiencia ocurra en la vida de la persona. A veces también ocurre en sesión, pero intentamos que ocurra afuera para que la vivencie como en su ambiente natural, digamos, no en la consulta. ¿Sí? Y luego vamos trabajando en eso, pensando en eso, cambiando los significados, ¿no? Y así va cambiando también la conducta. ¿Ya? Y para esto nosotros usamos prescripciones, usamos tareas. Y para que la tarea, muchas veces las tareas que damos, quizás las han escuchado, pero hay muchos temas como paradójicos, ¿no? Que usan una lógica distinta, una lógica no racional, o una lógica como alternativa. Entonces, para eso nosotros tenemos que lograr, comillas, vender esa tarea para que la persona le haga sentido y la haga. ¿Sí? Y aquí está lo que es súper importante, que es, ¿no? Como conocer, identificar el marco de referencia de la persona, ¿no? Que de nuevo, en cada persona es distinta. Entonces, tenemos que conocer su postura frente al problema, cómo entiende el problema, cómo entiende la vida, cómo se relaciona con los otros, cómo se relaciona consigo mismo, cómo se relaciona con el mundo, cuáles son sus creencias, cómo se explica las cosas, qué palabras usa, cuáles son sus intereses. Porque de esa forma nosotros nos vamos a ir alineando con su lenguaje y con sus valores para que la tarea que vamos a dar le haga sentido. ¿Sí? Y para eso entonces nosotros necesitamos usar sus palabras, ¿ya? Nosotros usamos metáforas, analogías, cuentos, historias, etcétera. Y me tengo que acoplar, o sea, si yo estoy trabajando con un futbolista, va a ser mucho más útil que le dé un ejemplo de fútbol o de deporte que le dé un ejemplo de cocina, por ejemplo. Que use una analogía de fútbol que otra cosa. Y para eso yo como terapeuta, si no sé nada de fútbol, tengo que aprender. Y ahí me sirve ir planificando mis sesiones, ¿no? Porque también yo sé lo que tengo que aprender. Y bueno, y teniendo todo esto presente, vamos formulando objetivos y vamos evaluando los resultados. ¿Ya? Acá es fundamental que tanto terapeuta como consultante van evaluando resultados, vamos evaluando que nos vamos acercando hacia ese objetivo, hacia ese motivo de consulta, y eso lo evaluamos los dos. ¿Ya? Un indicador claro de que vamos avanzando tiene que ver con que empiezan a cambiar las soluciones intentadas, o lo que era problema ya no es tan problema, ¿sí? Y eso nosotros tenemos que ir teniendo el ojo de ir evaluando. Y ahí entonces surgen preguntas importantes como para que, o sea, que yo me las hago y que se las dejo a ustedes si les interesa. Y es como, ¿planificas o no tus procesos? ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo vas midiendo el cambio en tus procesos de terapia? Y eso es algo súper importante. Y esta es una pregunta que suelen hacer, ¿cierto? ¿Siempre sigues la planificación? Y bueno, hay que tener presente que estamos trabajando con personas. Y desde esa base, eh, no siempre uno va a seguir la planificación, ¿no es cierto? Porque hay veces que no sé, nuestro paciente puede haber tenido un inconveniente entre sesión, se le murió el perrito, terminó con el pololo, la vida. Obviamente en ese momento, por supuesto que se deja al lado la planificación y se recibe al paciente con lo que viene. Y hay distintas formas, hay veces que se puede retomar esa misma planificación, otras veces no, pero no porque haya tenido la planificación que interrumpa mi trabajo, al contrario, porque la planificación, aunque no la use, igual me va a seguir siendo útil para como conectar con el proceso de cambio, porque a veces que lo que va pasando en la vida también tiene que ver con su propio motivo de consulta y el proceso que estamos trabajando aquí adentro. Pensar también en mi consultante entre sesiones, ¿ya? Ver qué podría servir, pero cuando yo voy y planifico, es un tipo como de supervisión y cuando yo pienso sobre mi propio caso, em, se prenden ampolletas, surgen dudas, entonces me permite pensar sobre él o ella. Y ver distintas alternativas de qué camino seguir y no ser tan espontáneo. También sirve, sobre todo cuando las personas tienen
menos experiencia en el tema de preguntas, porque aquí el terapeuta ojalá hable poco y cuando habla es para hacer buenas preguntas, más que recomendar, sugerir, sino que somos expertos en preguntas y poder ir a la sesión con un bagaje grande, con muchas preguntas, también permite quizás ayudar al otro a llegar a otros grados de conciencia, ampliar su percepción, ver cosas distintas, porque está súper demostrado, ¿no es cierto?, que el poder de la información es mucho más potente cuando sale de uno a que cuando me la entrega otro. Por eso es que queremos hacer que el cambio y la reflexión salga desde el paciente o cliente más que nosotros. Y para que eso suceda, tienes que tener buenas preguntas de base. Y para eso también es importante prepararse. Entonces, claro, no siempre vamos a ocupar esta planificación porque vamos a atender y mirar a nuestro paciente, pero eso no nos perjudica dejarla de lado porque la puedo retomar la próxima sesión o la puedo retomar esa misma sesión o puedo retomar o puedo tomar ciertas cosas que tienen que ver con lo que me trae, o si no, simplemente la dejo de lado y no pasa nada. Entonces, como es en la misma psicología, nada es siempre o nunca, em, pero sí es un gran aliado para poder tener un mapa de ruta, como por dónde voy, no perderme, porque es muy fácil perderse. Los pacientes, los clientes traen sus vidas y van surgiendo cosas. Entonces, ¿cuántas veces uno escucha, pucha, estoy apagando incendio, estoy apagando incendio, estoy apagando incendio? Entonces al final me pierdo, mi motivo de consulta es este, pero no lo he podido ni siquiera mirar. Pues una planificación también me ayuda a darme cuenta que es cuando eso está pasando. Bueno, y como les comentábamos al principio, esto también, o sea, lo que les queríamos mostrar hoy también tiene que ver con lo experiencial nuestro, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como para qué nos ha servido a nosotros trabajar de esta forma, ¿sí? Y yo les puedo contar desde mí, a mí me ayuda muchísimo, como decía Anita recién, para tener objetivos claros, para saber dónde voy cuando estoy trabajando en terapia, ¿sí? Y para que mis consultantes también sepan hacia dónde vamos. En el fondo, este es un proceso que en ese sentido es claro y es transparente. Acá no estamos como en incógnita, sino que establecemos un foco, establecemos un objetivo y vamos juntos trabajando hacia allá. Y vamos juntos midiendo cómo vamos avanzando y cómo vamos llegando hasta allá, ¿sí? A mí una vez me lo preguntaron, ¿cómo definirías esta terapia? Y para mí es una terapia de solución de problemas. Hay otras terapias que son más de autoconocimiento, ¿cierto? De introspección, quizás más de simbolismo, ¿sí? Esta, para mí, por lo menos, es una terapia de solución de problemas. O sea, hay un problema, viene una persona con esto y quiere una solución a eso. Llega una persona que me dice, ¿sabes qué? Me da crisis de pánico cada vez que me subo al metro y no puedo llegar a mi trabajo. Bueno, trabajemos en tu crisis de pánico, más que en los significados, ¿sí? En ese sentido es solución de problema. Y pasa también, como yo lo veo, que funciona muy bien en terapia, pero sin embargo también funciona muy bien en otras áreas. Nosotros también trabajamos muchos años en una consultora acá en Chile que tenía un área de terapia clínica, pero también tenía un área con empresas. Y nos pasaba que cuando las empresas nos pedían una intervención grupal, por ejemplo, eran las mismas preguntas, o sea, era lo mismo, era acercarse, ver qué es problema, para quién es problema, desde cuándo, qué han intentado hacer para solucionarlo, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, ¿sí? Entonces, también sirve en otras áreas y también sirve como en la vida misma, ¿no? En las conversaciones de uno como con nuestros cercanos, ¿no? Además de tener, como decíamos, como es bien enfocada, también en este lugar que trabajamos antes, por ejemplo, habían procesos acotados, que eran entre 3 y 6 sesiones. Y que esto sea con un foco muy claro también nos permitía decir como, ok, tenemos 6 sesiones, la persona llega con este problema o esta situación, construyamos en conjunto qué se puede hacer en 6 sesiones en relación a eso que está problemando. ¿Sí? Y se lograban cambios, y se lograban cambios bien bonitos, la gente quedaba muy agradecida. Mm. Además, desde mi experiencia, creo que también el trabajar así
como hemos hablado, desde una forma co-construida en que los dos sabemos hacia dónde vamos, en el fondo, qué, el paciente, el cliente nos dice el qué, para allá quiero ir, nosotros sabemos el cómo. Entonces, el que uno pueda ir midiendo, y finalmente quien mide el cambio no somos nosotros, es el cliente quien dice, sí, logré mi objetivo, hoy me subo al metro y perfecto. Entonces, el trabajar de esta manera me facilita a mí saber en qué parte del camino vamos, cómo vamos, qué ha servido, qué no ha servido, qué sostener, qué sacar. Entonces también ayuda en como discriminar y determinar qué intervenciones sí mantener y cuáles no, cuáles finalmente rebotan, qué es lo que no necesito seguir haciendo. También el trabajar de esta forma me ayuda en los momentos en que estoy perdida. Me doy cuenta y es más fácil darse cuenta. Y si el otro también está perdido, también se da cuenta y lo podemos trabajar, ¿ya? Para que justamente logremos eso que se quiere alcanzar. Y dado que es medible, también se puede trabajar sobre la recaída, las desventajas del cambio, que son cosas propias a cualquier proceso de cambio en la parte final, ¿ya? Y en la planificación también incluye el cierre. Y el cierre es un proceso dentro del proceso de cambio, donde vemos desventajas, recaídas, internalizar el cambio, empoderar al paciente, los recursos y todo eso, em, el mirarlo desde esta forma nos permite ir trabajándolo a favor del cambio. También creo que algo que es choro de esto, que la planificación nos podemos adecuar a algo que decía la Anto, que tiene que ver con los recursos económicos y tiempos del otro. Ya vivimos en una vida que es muy rápida, que ya no tenemos quizás horas de horas y tampoco medios económicos para poder invertir infinito en esto. Entonces ya acotarlo en tiempo, en sesiones, creo que puede ser más amigable para las necesidades de hoy. Eso es lo que yo creo que, no sé si a ti se te ocurre algo más, Anto, de... Eso. ¿Y qué dicen los consultantes? Entonces, que como dijimos, es lo principal, ¿no? Porque son ellos los que evalúan el cambio, son ellos los que evalúan si la terapia sirve o no sirve, ¿sí? Y de nuevo, en mi experiencia en general les acomoda, ¿sí? También pasa que, y quizás esto también es estratégico, nosotros partimos con una preentrevista. En el fondo, en general, la gente no llega sin que yo sepa nada, sino que aquí hay una preentrevista donde también nosotros les explicamos un poquito cómo es la forma de trabajo. Y la persona también puede decir, ¿sabes qué? No me acomoda, perfecto, o sí me acomoda, ok, entonces desde ahí ya parte el compromiso con este proceso, ¿no? Entonces, en general, como decía Anita, a los consultantes, en mi experiencia, les sirve, les gusta, porque a mí me han dicho por lo menos que el saber lo que se está haciendo, en qué estamos y hacia dónde vamos, les sirve. El poder ir midiendo también les sirve. Y el sentirse en confianza para poder decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto o no me estás entendiendo, también les sirve. ¿Sí? Entonces, los objetivos claros y medibles, a mí por lo menos me han parecido útiles. ¿Sí? Eh, y fundamental que el consultante se va involucrando en su cambio, ¿no? Y hay feedback constante, ¿sí? Exacto. Eso es súper importante. Desde esta mirada, nosotros trabajamos constantemente desde la sesión uno pidiendo feedback todo el rato. Hacemos evaluaciones de proceso que tiene todo que ver con preguntarle al otro cómo vas, qué opinas en relación a lo que te hizo consultar, en cómo estás hoy, cómo llegaste, o sea, de verdad que, cómo te pareció la sesión, algo que no te haya gustado y en un primer encuadre le decimos, esto es de a dos, si hay algo que a ti te incomoda o que no te gusta, es importante que tú me lo digas para que yo lo sepa y entonces así, en el fondo, acoplarme a su postura, ¿ya?
Y entonces aquí vemos como el rol del terapeuta es totalmente abierto al feedback. No podemos trabajar sin el feedback de nuestro paciente porque es desde un principio que nos dice a dónde quiere ir, qué es lo que ha hecho para llegar allá. Es experto en su problema y nosotros somos expertos en el cómo. Y ahí juntamos las dos expertices, pero siempre con el feedback del otro. Y como decía la Anto, eso acomoda porque también vamos conversando, ¿ya? También habla del vínculo. Si uno piensa en la alianza terapéutica habla del vínculo, de las metas, o sea, lo que habla Bording en general, no de lo estratégico, cómo se entiende alianza, lo que plantea Bording, que el vínculo, los objetivos y las tareas. Está todo unido y eso se tiene que ir todo construyendo de a dos. Pues este enfoque es muy, ese fondo tiene esa premisa de base, ¿ya? No podemos dejarlo de lado, lo necesitamos todo el rato a nuestro consultante con su feedback. Sí. Y como para ir cerrando, les queríamos dejar esta frase, ¿ya? Que es que los mejores no son los que saben, sino que son los que saben cuándo, dónde, cómo y con quién usar lo que saben. ¿Ya? Esto lo dice Scott Miller, que no sé si lo conocen, pero Scott Miller es un terapeuta de Estados Unidos que él lo que ha estudiado es lo que sirve en psicoterapia. Más allá del modelo teórico, más allá del enfoque, lo que sirve, ¿sí? Y él plantea efectivamente eso, que una de las cosas que más sirve es ir evaluando el proceso y pidiendo feedback. ¿Ya? Nosotras en supervisa.cl tenemos como que tenemos fichas para ir haciendo esto y que son muy útiles, porque el feedback de nuestras terapeutas que se supervisan con nosotros, que también es otra forma también de ir aplicando lo estratégico en la supervisión, ¿no? Pero el feedback también es ese, es cómo sirve también esto de ir evaluando y de tener alguna guía para poder hacerlo. ¿Sí? Así que les agradecemos muchísimo y ahora no sé si habrá alguna pregunta en este momento. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les explico que la dinámica es así. La persona que quiere intervenir, abrir su micrófono, hacerle la pregunta a las docentes, pueden levantar la manito. En reaccionar, se puede levantar la manito y le damos el derecho a la palabra. Si de repente no tiene que ser una pregunta, puede decir como que si le gustó la sesión, le gustó el seminario, lo que hemos comentado el día de hoy, lo que han hablado las docentes. Muy bien, vamos a darle el paso a Cristian. Ujú. Cristian, ya puedes abrir tu micrófono. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es si este enfoque debe instalarse desde la primera sesión o puede ser adoptado también más entrado en una terapia quizá en un principio guiado por otro lado hasta determinado punto. Es que, o sea, si entiendo bien tu pregunta, en el fondo como enfoque es una forma de mirar las situaciones Mm, problema, ¿no? Entonces, en términos de la información que vamos a ir a buscar y recoger, claro, lo recomendable es desde una primera sesión, porque es una mirada terapéutica, ¿no? Es un enfoque, una forma de trabajo, ¿sí? No sé si entiendo bien tu pregunta y te refieres a eso. Sí, sí entiendo que en ese sentido no se puede. O sea, es que es como, quizás si lo ponemos como en lo más clásico, es como empezar a trabajar con psicoanálisis y de repente meter cognitivo-conductual, ¿no? Eh, si se puede o no se puede, yo creo que también depende de la expertise del terapeuta, si maneja bien los modelos y tiene la capacidad de flexibilizar, si eso es útil para el consultante y el problema, quizás sí, ¿no? Pero te pongo el ejemplo de psicoanálisis cognitivo-conductual porque son formas distintas de ver las cosas. ¿Se podría complementar? mm. Quizás sí, si el terapeuta tiene la expertise y la capacidad de hacerlo, ¿sí? Porque si no, podría ser más confuso. Entiendo. Muchas gracias.
porque Ya. tiene que ver con un cambio de forma de mirar. Me acordé de, bueno, un gran terapeuta, Hugo Hirsch, argentino, que él empezó siendo psicoanalista y él trabajaba desde el psicoanálisis y luego se convirtió al estratégico. Y en el fondo la forma de mirar, de abordar la situación cambia, el par de anteojos. Entonces, puede uno cambiar, o sea, cambiar, sí, pero tiene que el terapeuta cambiar su forma de trabajar. Exacto. Claro. Gracias. Ya. Bueno, vamos a bajar la manito de Cristian. Vamos a darle paso a María Eugenia para que abra el micrófono. Ahí sí. Mira, yo no conocía teóricamente, pero sí lo he usado sin tener como la claridad de él. Pero me salta una duda que fue una de las cosas que se dijo al principio, que orientada a quién mayoritariamente está la terapia. Si se puede hacer a cualquier edad, alguna temática específica que pueda no abordarse, porque de repente yo la veo como más una terapia para adultos, no tomando en cuenta a lo mejor adolescentes. Entonces, quisiera saber si también se puede trabajar con adolescentes, con las temáticas propias de ellos, o con algún tipo de realidad que sea más difícil de abordar, como por ejemplo ideación suicida, problemas de bullying en los colegios. Si este tipo de terapia también sirve para poder abordar tanto a ese tipo de consultantes como a esos temas. Gracias. Sí, se puede trabajar con infanto juvenil, no hay problema. eh, y en general también con la mayoría de los cuadros, no sé, pensando en trastornos anímicos, trastornos ansiosos, adicciones, eh, como también desde una persona con riesgo de vida. No hay impedimento. Tú, Anto, se te viene alguna patología desde la cual, porque incluso en la psicosis es como acoplarse a su lógica, entonces la verdad que aquí no discrimina. Sí. O sea, sí, en los textos, por ejemplo, hay varios ejemplos del trabajo con consultantes con esquizofrenia, por ejemplo, o con psicosis activa, donde al acoplarse a su lógica también se han logrado cambios, ¿sí? Yo te Sí, diría que, como lo que preguntas tú de edad, no hay dificultad en ninguna edad, pero sí con niños, y sobre todo con niños pequeñitos, se tiende a trabajar mucho más con los padres que con los niños, ¿sí? claro. Porque como comentábamos acá, nosotros trabajamos con sistema consultante, ¿sí? Entonces está la idea de que con niños, acá en la mayoría, la gran mayoría de las veces, quienes tienen el poder de cambio y quienes están más motivados por cambiar una dificultad son los padres más que un niño pequeño, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí se tiende a trabajar mucho más con los padres y hay una parte de la terapia que se llama terapia indirecta, que es precisamente, o sea, que es en relación a cuando a alguien lo llevan obligado a la consulta. Nosotros en general no trabajamos con ese que va obligado, sino que trabajamos con el que lo está llevando, porque el que lo está llevando es el que está problemado, más que ese que está yendo obligado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, trabajar con los padres en relación a lo que ocurre con ese hijo o hija, ¿sí? En ese Perfecto. sentido, indirecta, porque si los papás hacen cambio, inevitablemente suele haber cambio también en los niños y en los adolescentes, ¿ya? Pero Muchas gracias. lo comento con niños, porque con adolescentes directamente sí se puede trabajar y sí enganchan súper bien con la terapia. Muchas gracias. Súper. Vale, voy a hacer una pregunta acá del chat. Dice, ¿Mm? Constanza, hola, ¿podrían explicar cómo funciona el circuito de las soluciones intentadas? Es que no me quedó muy claro. Ah, pues que para eso está Va el a curso tener que tomar esta el curso semana. entonces. Listo, listo. Entonces, más abajito nos dicen que más o menos qué temas vamos a tocar en este curso. A ver, em, la idea es que el primer día, porque está dividido en 3 días, el primer día vamos a
centrarnos en mirar cómo nos aproximamos al problema. Entonces ahí nos vamos a detener justo en lo que estaba preguntando esta niña, Constanza, creo, cómo se elaboran y se mantienen los problemas, la importancia del lenguaje. Vamos a también detenernos en los recursos, en las excepciones, en la mirada más centrada desde la solución y mirar las creencias limitantes. Eso es para el primer día. El segundo día nos vamos a centrar en cómo planificar el proceso como tal y agilizar el cambio. Por lo tanto, ahí vamos a mirar cómo se plantean y cómo se construyen los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Vamos a detenernos ese día también en preguntas, en técnicas para el cambio, desde el diálogo estratégico, preguntas de ilusión, preguntas presuposicionales, todo obviamente apoyado en lo práctico, ya un juego entre lo teórico con respaldo práctico. Y el tercer día, que ya es el tercer módulo, vamos cerrando con el poder de las emociones y la parte de cierre del proceso. Entonces, en esa oportunidad vamos a mirar desde una comprensión estratégica cómo trabajar con las 4 emociones basales y también vamos a estar mirando los aspectos más importantes a tomar en consideración y a trabajar durante el proceso de cierre. Eso se trata básicamente el curso. Vale, muy bien. Creo que ahí le respondimos la pregunta a... Uf, se me perdió. Bueno, sé que le hicieron por el chat, la estaba leyendo. Aquí hacen una última pregunta en el chat. Stephanie Osorio dice, ¿tienen un número determinado de sesiones? ¿Un máximo? Ahí, esa es una pregunta que siempre surge. Yo también iba a decir, estaba leyendo el chat. Mira, en la teoría, en lo más teórico, siempre se plantea que el número de sesiones es es como en un máximo o en un aproximado de 12 sesiones. Sin embargo, como todo, va a depender mucho del problema que se elija trabajar. Y también existe, o sea, Giorgio Nardone, de hecho, uno de los últimos libros que sacó hace un par de años se llama Terapia Breve Estratégica a Largo Plazo, porque hay temas y hay situaciones que no se resuelven tan rápido, ¿no? Y que son mucho más a largo plazo. Ahora, lo que sí yo podría comentar es que como en mi experiencia por lo menos, el número de sesiones o lo largo o corto del proceso tiene harto que ver con el número de sesiones, en el sentido que acá empezamos a distanciar las sesiones. No siempre, o sea, al principio suelen ser semanales y luego se van distanciando y son cada 15 días y luego son cada 3 semanas. Entonces, hay veces que quizás un proceso duró, por ejemplo, 2 años, pero en número de sesiones tuvimos 15 sesiones, ¿sí? Entonces, es más breve el número de sesiones, pero no necesariamente en el tiempo que dura la terapia. No sé si me explico con eso. Bueno, ya para cerrar vamos a responder la última pregunta. Vi que Stephanie Matamala estaba pidiendo la palabra, entonces vamos a abrir el micrófono. ¿Aló? Hola. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Primero darle las gracias porque estuvo súper interesante el seminario y quería hacer una consulta. ¿En un paciente con un TLP se puede trabajar este tipo de enfoque? Se puede, y de hecho en el libro que comentaba de la terapia breve a largo plazo, la mayoría de los ejemplos son con personas con TLP. Ya, súper. Gracias. Se puede, solo como para aclarar chiquitito, que Ujú. trabaja, esto es súper general obviamente, ¿ya? Pero se trabaja en ver cómo hay soluciones intentadas más adaptativas que, por ejemplo, las autolesiones, entendiendo que una Ya. autolesión es una solución intentada, ¿sí? Eh, Ujú. y viendo qué le problema específicamente a esa persona en relación al TLP, por ejemplo. ¿Sí? Ya, súper. Gracias. Gracias a ti. Nada. Estás en mute. Sí. Listo, bueno, nada, sin más que decir, pues muchas gracias a la profesora Antonella y Anita.
Y si quieres decir unas últimas palabras, profe, para que los deje invitado a todas las personas que están aquí hoy a que se inscriban en este curso. Eso, pues que se inscriban. No, muchas gracias a todos los que están, es muchísima gente, yo estoy gratamente sorprendida con eso, así que les agradezco haberse quedado, habernos escuchado, estaba leyendo los comentarios del chat, qué bueno que les sirvió, qué bueno que lo encontraron interesante, a nosotras nos apasiona esta forma de trabajar, nos encanta también apoyar a los terapeutas en esto, o sea, la supervisión clínica es algo que nos encanta, ¿sí? Y bueno, y la próxima semana vamos a estar hablando del modelo. También si quieren saber más, están nuestros Instagram en supervisate.cl, en la web. También nosotras muy abiertas a poder apoyarlos, pero en el curso vamos a estar en estos 3 días como súper intensivo, obviamente, tratando de abordar como más detalladamente como un poco de lo que acá vimos a modo muy general, ¿no? Y ahí los objetivos que dio Anita, entonces a mí me parece que es muy útil, ¿sí? Por lo menos para conocer de qué se trata y tener quizás algunas ideas de cosas que se pueden ir haciendo en terapia. Si bien no es necesario que adopten el modelo completo, sí tener algunas ideas, como algunas intervenciones o algunas preguntas que son útiles, ¿no? Y de eso sí vamos a conversar mucho en el curso. Ahí, Anita, no sé qué agregarías algo. Lo dijiste todo y precioso. Agradecerles nomás a las personas que estuvieron por su tiempo. Esperamos que le haya sido de utilidad, aunque haya sido una pincelada nomás lo de hoy. Quizás, ¿no es cierto?, dejar el bichito ahí a ver si se enganchan a conocer más de esta forma de trabajar. Y si es así, bueno, más que bienvenida y nos vemos la próxima semana. Y Bueno, suerte en el sorteo, ahí, que viene un sorteo. Mucha suerte. Suerte en el sorteo. sí, sí, bueno. Entonces, para que sepan, en el chat les acabo de dejar el link para que ingresen a la plataforma y averigüen más sobre este programa. ¿Qué días, a qué horas? Y anímense, anímense a inscribirse. Entonces, siendo así, creo que vamos a pasar a la dinámica del sorteo. No, entonces nos despedimos de las profes. Chao, Chao. profe. Nos vemos en la Chao, próxima. gracias. Nos vemos. Bueno, chicos, antes de empezar el sorteo, quiero dar una información importante para todos ustedes. Quiero comentarles que mañana habrá una promotora que se llama Ada, que estará enviándoles un correo a ustedes que se inscribieron al seminario, en el cual ella dará un descuento especial para que se puedan inscribir a este programa, a este que va a dar la profesora Anita y la profesora Antonella. ¿Listo? Entonces estén pendientes de sus correos. Este descuento es válido por 48 horas y ella en ese correo va a indicar el paso y paso para que puedan hacer la compra con el código de descuento, ¿sí? Listo, entonces vamos a pausar y vamos a lo del sorteo.